Dios lo bendiga en el precioso nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios resucitado, nuestro Mesías, y que está sentado a la diestra del Padre, tal como dice Esteban. Los bendiga grandemente. Estamos aquí, mis amados amigos, para ser de bendición, en forma doctrinal teológica, bíblica, ortodoxo. Para ello, creemos, o el mundo cristiano cree, en los 66 libros de la Biblia. El Antiguo Testamento escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento escrito en griego koiné popular. Bajo ese contexto vamos a hablar sobre el bautismo cristiano, la forma y la fórmula. Para ello rápidamente vamos a correr a lo que es el texto bíblico, Mateo 28:19. Ahora, mucha gente ataca este texto con el cuento de espurio. Simplemente le diría una cosa: para que usted diga espurio, me tiene que traer el códice del siglo I o antes del siglo I, un códice, donde no exista el texto Mateo 28:19. Para que con esos códices refutar el códice del siglo IV. Porque lo que tenemos hoy es del siglo IV, códices del siglo IV. Vaticano, Sinaítica y Bizantina, ¿no? Ahora, y refutar todos esos códices y los 6.000 copias. Si usted no me trae todo el códice del siglo I o antes del siglo I, donde no exista Mateo 28:19, y se llena de boca diciendo, es espurio, entonces usted es un falaz, un mentiroso, una persona que ataca a lo que está escrito en la Biblia. Entonces, bajo esta premisa vamos a la forma y la fórmula. La forma está en Mateo 28:19. ¿Cómo es la forma? Bautizándolos. Bautizar quiere decir sumergir. Sumergir debajo del agua, algo. Entonces esa es la forma correcta del bautismo, sumergirlo debajo del agua. Ahora la fórmula también está ahí, en Mateo 28:19. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, por ahí viene gente también a atacar sobre esta punta. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y Espíritu Santo no es nombre. Y dicen que Padre es título, Hijo es título y Espíritu Santo es título, ¿no? Y otros dicen, empieza en singular, el nombre. Dice, en el nombre, entonces la presuposición es, Jesucristo. Es una falacia, ¿no? Destruyen totalmente la gramática en que está puesto el libro, o sea, el texto de Mateo 28:19. Entonces acá vamos claramente bautizándonos en el nombre, no dice en el título, como ustedes lo llaman, que Padre es título, Hijo es título y Espíritu Santo es título. No, acá dice el nombre, Jesús el testador. Si Jesús es tu Dios y dices que sigues a Cristo, ¿por qué no quieres obedecer lo que dice Jesús? Vamos a corroborar con los códices. Acá dice onoma, no dice titios. En griego, cuando Padre es título, Hijo es título y Espíritu Santo es título, hubiera dicho en el titios del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice titios, dice onoma. Onoma. Onoma es autoridad. En otras palabras, ahí está diciendo que se debe bautizar bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces esa es la fórmula. La fórmula. Ahora, vamos a decirle que nadie, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni nadie, ni el revelado por Dios puede cambiar lo que está registrado en Mateo 28:19. Nadie. Pero sí hubo gente que empezaron a cambiar esta forma del bautismo y la fórmula del bautismo. Bueno, la forma siempre lo meten debajo del agua, pero la fórmula es, mucha gente han cambiado. Por ejemplo, tenemos en los primeros siglos, en el capítulo 19 de Hechos, Corintios, había una discusión sobre el bautismo. Otros decían, yo me bauticé en el nombre de Pedro, yo me bauticé en el nombre de Pablo. Otros decían, no, yo me bauticé en el nombre de Cristo. Y Pablo tiene que corregir toda esa desgracia, de esa discusión, escribiendo Primera de Corintios, donde él dice, a ninguno de vosotros yo les he bautizado.
A mí no me llamó a bautizar Jesucristo, sino a predicar el Evangelio de Cristo. Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes le he bautizado. Vemos claramente que la discusión empieza de Corinto. Particularmente Corinto era una congregación muy problemática, no solo en ese punto del bautismo, sino también en la parte doctrinal de los diezmos y ofrendas. Por eso que Pablo tiene que también escribir dándole duro a esta congregación. Siempre la iglesia de Corinto era un problema. Así que el bautismo en solo Jesús es propio de la iglesia de Corinto. Pero no solo eso, sino que también aparece Sabelio, un tal hombre, según la historia de la iglesia primitiva, inventó su bautismo en solo Jesús. Y fue refutado, pues, ¿no? Refutado. Por eso le digo, nadie tiene derecho de cambiar lo que el testador dice en Mateo 28:19. Nadie, ni usted, ni quien sea, tiene derecho de cambiar la fórmula bautismal, la forma. No, la forma ya sabe, debe meter debajo del agua, pero la fórmula. Ahora, usted dirá, en el libro de Hechos no hay bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y dónde dice eso? Yo le podría decir fácilmente, ¿no? Todos los bautizados en el libro de Hechos fueron bautizados en el nombre de Jesús porque primero, escúchame bien, primero aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios resucitado. Esteban dice, veo sentado el Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Y Pedro predica diciendo que Jesús no es el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo de Dios resucitado, con alma y cuerpo. Así de simple. Entonces, todos los bautizados en el nombre de Jesús en el libro de Hechos reconocieron a Jesús como su Mesías y como el Hijo de Dios. Y usted ha reconocido a Jesús como su Mesías y como el Hijo de Dios resucitado y con cuerpo y alma, y que está sentado a la diestra del Padre. ¿Así te presentaron antes de bautizar a Jesús? ¿O te presentaron diciendo Jesús es el Padre? ¿O Jesús es el Espíritu Santo? Ahora, el acto y la acción no se encuentran en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque simplemente el libro de Hechos fue escrito en el año 63. Todo lo que sucedió desde Pentecostés, casi 20 años. Y jamás el escritor de Lucas, del libro de Hechos, que es el Lucas, registra el acto y la acción. No hay donde diga yo te bautizo en el nombre de Jesús o yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay. Pero todos los que fueron bautizados en el libro de Hechos se bautizaron reconociendo a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios resucitado, con alma y cuerpo, en un cuerpo glorificado. Entonces claramente estamos viendo que no hay un bautismo en solo Jesús en el libro de Hechos, porque si usted dice, y Hechos 2:38, ahí dice bautícese, y la palabra bautícese es una palabra esdrújula, es una sugerencia. Además le está diciendo ahí Pedro a esos 3,000 judíos, porque primero estos 3,000 judíos reconocieron a Jesús como su Mesías y como el Hijo de Dios resucitado. ¿Acaso cuando usted no lee el libro de Hechos no se encuentra ahí donde dice se compungieron porque se dieron cuenta que habían matado al Mesías prometido, al Hijo de Dios? Samaritanos se bautizaron en el nombre de Jesús porque primero reconocieron a Jesús como su Mesías y como el Hijo de Dios. Los samaritanos no reconocieron a Jesús como el Padre ni como el Espíritu Santo, sino como su Mesías y como el Hijo de Dios resucitado. Y justamente los apóstoles también están presentando a los 3,000 judíos y ellos se dan cuenta que habían matado a Jesús, el Mesías, el Cristo, que había sido prometido desde la antigüedad, que había sido anunciado por los grandes hombres de Dios, los profetas. Y se compungieron tanto así, dijeron, ¿qué haremos? Y dice Pedro, pues si ustedes reconocen a Jesús como su Mesías y como el Hijo de Dios, bautícense en su bautismo. Bautícense en su bautismo. Bautícense en el nombre de Jesús el Cristo. Eso sería la traducción. Pero dice Jesucristo, ¿no?
Bautícese en el nombre de Jesús el Cristo. Eso sería la traducción correcta del versículo Hechos 2:38. Entonces, mis amados amigos, el bautismo en solo Jesús es un invento en la historia, no es bíblico. Cuando ustedes dicen, yo me bauticé en el nombre de Jesús solo, usted está negando lo que dice Jesús, el testador. Usted se atreve a decir que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre, si Jesús mismo está diciendo que es un noma. No dice titios, dice onoma. Entonces usted le está atacando a Jesús y diciendo, ese lo que tú dijiste no sirve. ¿Me entiendes? Eso se llama rebeldía, eso se llama apostasía, eso se llama herejía. Mis amados amigos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Esta es la forma del bautismo en agua. Así que todos los inventos que se han levantado fueron derrotados y refutados en su momento, en su tiempo. Y estas doctrinas están surgiendo nuevamente hoy y trastornando a la gente. Que Dios tenga piedad y misericordia. Estudie la Biblia, amigo. Lea la Biblia y verá la gloria de Dios y sabrás. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre de estas enseñanzas, doctrinas raras, de estas doctrinas que surgen en la historia. Por eso Pablo dice en 1 de Timoteo, pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo dice que el Espíritu Santo es título? Si el Espíritu Santo está hablando ahí. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces tengan mucho cuidado. Lee la Biblia. Si tú eres sincero, lee la Biblia, estudia la Biblia. Hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel que no cree en ese Hijo resucitado con alma y cuerpo, tal como dice Pedro, está condenado. Juan 3:18. Que Dios te ayude, amigo. Reconoce a Jesús como tu Mesías y como tu Salvador y como el Hijo de Dios. Reconócelo. Reconócelo y dígale que así como Esteban, veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad, del poder de Dios. Pues Jesús no es el Padre, es el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente hoy más que nunca.